Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Esto va del 5 al 11 de abril. Esperando que estén muy bien. A lo mejor esta semana te da como una piquiña. No te sientas mal si tienes ataques de ansiedad, porque tu regente va a empezar su recorrido en el signo de Aries. Y eso da picazón. Y qué curiosidad que tu palabra clave esta semana es iniciación. Algo inicia esta semana para ustedes. Algo comienza, hay que estar anuente a lo que inicia, a lo que llega, a lo que se resuelve también esta semana. Vamos a ver tu número. Es el número 8, manifestación, Géminis. Manifestación. Iniciación y manifestación. Mira tú qué palabras tan poderosas te han salido esta semana. Yo siempre le digo a mis clientes geminianos, que tengo muchísimos, que si Géminis utilizara su poder de manifestación, serían los dueños del mundo. Aunque hay un geminiano que es en este momento candidato perfecto a ser dueño del mundo, porque bastante que lo está moviendo. Y yo creo que es porque a su edad, que es bastante maduro, esta persona ha entendido lo que es usar el poder de la manifestación. Y lo digo porque vi una entrevista de este caballero del año 80, 87, 88, cuando ya era un magnate de bienes raíces, y el tipo dijo cosas que está haciendo hoy día. Y eso, amigos míos, eso es manifestación. Así que Géminis, sacúdete así y empieza a manifestar lo que quieres en tu vida. Esta semana habla precisamente de empoderamiento, de buena suerte, de inicios, de ser valiente. Están hablando las cartas de apasionarte de algo, de soltar las preocupaciones y enfocarte en el futuro, en tu talento, en lo que eres bueno, ¿ok? Y recordar que si eres bueno en muchas áreas de tu vida, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en una sola. Las cartas están hablando de que es confiable tomar riesgos esta semana, de que es seguro dar pasos, tomar acciones, de los proyectos que tienes en la mente, que vean la vida, que se desarrollen. Te van a buscar para pedirte un consejo, te van a buscar o te piden un consejo o te ponen de ejemplo de algo. No tengas pena de mostrar tu talento, ¿ok? Hay una diferencia muy grande entre ser arrogante y ser una persona segura. Entonces, lamentablemente, la diferencia está en quien lo percibe. Hay personas que te pueden percibir como alguien muy seguro de ti y hay personas que te van a percibir como arrogante, pero eso no es tu trabajo. Y cuando tú entiendes que no es tu trabajo condicionar o controlar lo que pueda pensar el otro, eso te da libertad. Y Géminis, esta es una semana para que actúes en libertad desde tu talento, desde tu poder, desde tu pasión también y tus capacidades. ¿Qué te va a regalar el universo si te eliges tú? Buena suerte, apertura de caminos, soluciones mágicas, te va a quitar obstáculos, preocupaciones que se van. Así que elígete, Géminis, porque esta es una muy buena semana para eso. Tu salud evolucionando. Si tienes un estado de salud negativo, si te sientes mal en algo, falta de energía o temas asociados a esto, eso va a evolucionar y te vas a sentir mucho mejor, más enérgico. De hecho, te veo haciendo actividades deportivas, actividades en el gimnasio o caminando mucho, actividades que requieren desgaste, ¿no? Actividad física de ti. El dinero, organización va a ser muy importante y clave esta semana, entrar en una economía más ahorrativa, más organizada a través de presupuestos, elaborando propuestas económicas sólidas para ti mismo, administrando muy bien tus recursos. Si estás buscando trabajo, esta es una semana en la que hay que tener cuidado con ofertas engañosas. Tengan cuidado con que voy a asistir a una charla o tengo que pagar para que me den no sé qué. Aléjate de estafas laborales. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Trata de aplicar a cosas que se vean genuinas, en donde no tengas que estar pagando nada o donde no tengas que estar asistiendo a ninguna charla para nada.
Los trabajadores y los emprendedores, esta es una semana de enfoque. Puede que estén más distraídos de lo normal, puede que se sientan un poco dispersos. Traten de enfocarse lo más que puedan esta semana, sean más positivos, no se unan a la negatividad, no se rindan, sobre todo los emprendedores, si están haciendo algo, porque aquí hablan mucho los proyectos, no se rindan, no se entreguen a la primera, traten de insistir, traten de seguir en el desarrollo de lo que están haciendo que se ve acá. Y los trabajadores, por su parte, igual sean más positivos esta semana, no caigan en chismes de pasillo del trabajo, que si me dijeron, que si no me dijeron, eso no es relevante, no tendría por qué serlo. El amor de ustedes esta semana, acá hay como una pausa, se ve una pausa. Una pausa, no sé si es en tus sentimientos o en algo que quieres hacer debido a tus sentimientos, ¿ok? Géminis, los que están en pareja, te dicen no tomes decisiones impulsivas si no tienes toda la información. Si tú estás pensando en hacer o tomar una decisión en pareja o con tu pareja, tienes que tener toda la información disponible y no basarla en suposiciones. ¿Por qué? Porque aquí se ve como que hay algo en ti que cambió, hay algo en ti como que hay algo que tú probablemente no quieras más y te están diciendo, ok, espera un poco antes de decidir. No te puedo decir concretamente si esto es una ruptura, porque esto es un horóscopo, no es una consulta personalizada, esa la puedes comprar en mi página web eltarotdecarly.com, pero ve que tanto sentido te hace que algo dentro de ti cambió y que tú quieres decidir en función de eso, probablemente con tu pareja, y te están diciendo, espera un poco, recaba más información. Esto puede ir de un polo, me quiero separar, me quiero ir de este lugar, y el otro polo ¿cuál es? Me quiero casar, me quiero ir con esta persona a algún lugar. Es muy polarizado a nivel de horóscopo. Toma las cosas con calma y espera también un poco a esta primera quincena de abril, en donde va a haber mucha ansiedad en el ambiente, mucha energía Aries. Los que están solteros es básicamente lo mismo. Si te gusta mucho una persona, antes de ir a declarártele a esa persona, espera, conoce un poquito más a la persona. Si hay una persona con la que llevas rato saliendo y has decidido que ya no quieres salir más con la persona, espera, reúne o conoce un poquito más a la persona. Es básicamente el mismo mensaje que te están dando las cartas de esperar algo, que todavía no, que ya va. Y bueno, recuerda que esto, tú tomas lo que te sirve y lo que no tomas al final lo desechas, porque como te digo, es un tema de horóscopo. El anclaje que te voy a dejar esta semana, vamos a subir tu confianza interior. Yo soy talentoso, talentosa, como lo quieras escribir. Yo soy talentoso, yo soy talentosa. Pero escríbelo, créetelo. Acuérdate que estás viniendo en una semana en donde los astros te están diciendo que se eleva tu poder personal, donde se eleva tu poder de manifestación. Úsalo bien. La misma mente que crea, y esto yo lo digo y 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 lo digo, no me voy a cansar de decirlo tampoco, la misma mente que puede crear el escenario negativo puede crear el escenario positivo. Es la misma mente, porque es una sola. Tu arcángel de la semana es Rafael y te dice, y escucha con atención la concordancia, pide un deseo, tus sueños se vuelven realidad, tiempo de felicidad en tu vida. El tema es que los geminianos, porque los conozco, porque tengo muchos clientes de este signo, no se lo creen, les cuesta mucho creerlo. Así que bueno, si tú eres de los que se lo crees, tú puedes manifestar algo grande que tú quieras esta semana. Recuerda darle me gusta al video y por supuesto que lo puedes compartir con quien tú quieras. Tu afirmación es: en el momento en el que me celebro a mí mismo y me enfoco en mi éxito, es en el momento en el que estoy vivo. Yo creo que te están hablando claramente, Géminis. En el momento en que empiezo a celebrarme a mí mismo y me enfoco en mi éxito, es el momento en el que vivo.
Bueno, ojalá te haya quedado claro. Si tienes alguna pregunta sobre esto, déjame en los comentarios también. Por ahora, te dejo un beso grande y nos vemos pronto. Por aquí, por acá.